Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida tanto a aquellas personas que ya seguían el blog allá lejos y hace tiempo, como a quienes se empiecen a sumar a partir de ahora un poco con el regreso del blog puntualmente y con las nuevas entradas que ya fui subiendo en los últimos días, como también a quienes opten por el formato podcast. Me pareció que ampliar un poquito el espectro de las cosas que hablamos en el blog estaba bueno justamente para empezar a cubrir más formatos. El podcast me parece que es algo más que interesante para ampliar lo que se puede contar por escrito, aprovechando las posibilidades que da justamente este formato. La idea es que algunas de las entradas que voy subiendo al blog se complementen con episodios de podcast. Va a haber algunos como este, específicamente enfocados en una o dos series o en más, que tengan algún hilo conductor y que me parezca interesante sacarles un poquito más de jugo en el formato radial, por así decirlo, sumando audios o cosas rarezas que se van encontrando por internet. Y también vamos a hacer mini podcast con curiosidades o temitas que eran bastante recurrentes en el blog y que me parece que si los trasladamos a un podcast se pueden sumar incluso muchas más cosas. Bueno, en el caso de hoy vamos a hablar, no podríamos decir de dos series, sino de dos marcas, porque una de ellas, en realidad, no vamos a hablar de la serie en sí, sino de los libros que le precedieron. Pero bueno, como contaba en la presentación, el capítulo de hoy está dedicado a dos emblemas del terror infanto-juvenil de los años 90, que están cumpliendo 30 años, con lo cual nos hace sentir viejos y viejas a todos, porque bueno, que las series que mirábamos de chicos cumplan 30 años nos pone obviamente en una situación complicada, avanzadas las 3 décadas y seguramente muchos ya incursionando en la cuarta. Pero bueno, esa es la realidad. Le temes a la oscuridad, la serie de Nickelodeon, que también vimos en otros canales, por supuesto, y Escalofríos, no ya la serie que vimos en Fox Kids y también en otros canales, sino los libros de Escalofríos, me refiero a los libros. Ambas cosas están cumpliendo 30 años en los próximos meses. Y me parecía más que interesante hablar un poquito más en profundidad sobre lo que significó el concepto de terror infantil en los años 90. Las dos marcas, las dos series después, tuvieron algunos elementos en común. No solo el género, que ambas abordaban el tema del terror, pero para chicos, sino el modo en que lo hacían. Las dos buscaban introducir a los chicos en cuestiones del terror clásico, en historias contadas una y mil veces, y monstruos presentados una y mil veces, y miedos presentados una y mil veces en las películas, en la literatura, en la larga historia del cine de terror, pero matizadas de manera que fueran más modernas, aunque hablamos del año 1992, así que ya tan modernas no son, pero en ese momento nos parecían de lo más cool, con protagonistas que fueran niños, y esto hacía obviamente que existiera una complicidad entre lo que veíamos en la pantalla y nosotros mismos. En parte nos sentíamos identificados con estos chicos y con las cosas que les pasaban. Y también la idea esta de traer a la actualidad temas de los que se había hablado una y mil veces, pero quizás un niño de 10 años en el año 1992 no había visto Nosferatu, por poner un ejemplo, una de las primeras películas de cine mudo, de terror, que era básicamente como Drácula sin derechos, y que fue todo un clásico del cine de terror, pero que quizás los chicos de esa época no la veían, como los niños de esta época, quizás muy probablemente no se van a poner a ver Nosferatu, porque es una película que está cumpliendo, de hecho, justamente ahora, 100 años. Entonces, lo que hacían estas series, estas franquicias, estas marcas, era tomar a esos monstruos, tomar esos clichés del terror y pasarlos por un tamiz mucho más actualizado y que fuera a la vez más agradable para los chicos de la época, los niños de los 90, que ahora nos hemos convertido en los padres de los niños actuales, o no, los tíos, lo que sea. Pero bueno, seguramente algunos de los que están escuchando hayan mostrado estos programas a los niños de su familia, y he de decir que yo también lo hice
Y la mayoría de las veces con muy buenos resultados, ¿eh? No son programas que hayan envejecido tan mal. Y me parece que justamente es porque toman temas y temores y cuestiones que atraviesan a todas las generaciones. No por nada aparecen justamente revisionadas historias mucho más antiguas y que hoy en día siguen siendo efectivas para asustar un poco a los chicos. Pero este tema también es clave. ¿Cómo hacer un programa de terror sin asustar de una manera traumática y horrible a los niños, que son finalmente los espectadores y los consumidores de estos programas? Tanto en Le temes a la oscuridad como en Escalofríos, y en Escalofríos me refiero a cuando se creó la franquicia Escalofríos con los libros, las novelas de Escalofríos escritas por R.L. Stein, el objetivo no era solo contarle a los chicos historias de terror y hacerlo de una forma moderna, sino además ponerlos un poquito nerviosos, ponerlos un poco incómodos, que experimentaran un poco el terror, pero sin llegar demasiado lejos. No olvidemos que eran franquicias, programas que estaban relacionados con canales de televisión muy importantes y con editoriales muy importantes. Entonces nadie se podía jugar a hacer algo demasiado fuerte para chicos que automáticamente hiciera que el producto dejara de ser para chicos, porque no olvidemos que existen estándares en los que si determinado producto de ficción se pasa un poquito de la raya, ya deja de ser apto para todo público y empieza a ser para mayores de 13 años, de 16, bueno, de 18. Entonces había un límite ahí. Sin embargo, y sobre todo acá me detendría en Le temes a la oscuridad, era un programa que se iba un poco del tono que solía tener en este caso el canal Nickelodeon. Recordemos aquel Nickelodeon de los primeros años 90. No importa en qué parte del mundo estés. ¡Nick te conecta a tu mundo! ¿Te conecta? Nickelodeon te conecta a tu mundo. Desde aquí. Hasta aquí. Nick te conecta a tu mundo. Porque un mundo Infinigems es más grande que tu comunidad. Más grande que tu barrio. Bien grande. ¡Totes! ¡Enorme tote, tote, tote! ¿Qué dijiste? Se me olvidó. Nick te conecta a tu mundo. Te conecta a otro niño. De todos los tamaños, colores y nacionalidades. Te conecta con otros niños de ciudades grandes. Muy pueblos chiquititos. Niños que son muy diferentes, pero a la vez muy parecidos a ti. Vamos, donde quiera que haya niños, ahí están. Aquí, aquí, aquí. ¡Nick! Te conecta. ¡Hijo! Te conecta. ¡Nick te conecta a tu mundo! Obviamente no era el mismo Nickelodeon que ahora. De hecho ahora creo que se llama Nick. Ya ni siquiera se le dice Nickelodeon, pero en esa época sí. Era un canal que básicamente tenía sus separadores y sus programas, digamos, más institucionales, ligados con el cuidado del medio ambiente, la ecología, la convivencia pacífica entre personas de diferentes culturas. Voy a poner entre medio de todo esto que estoy diciendo algunos de los spots memorables de Nickelodeon, donde algunos de los eslogans eran como Nick te conecta a tu mundo. Bueno, el lanzamiento en América Latina de Nickelodeon significaba también el tema de difundir lo que es la identidad cultural de cada país de Latinoamérica y generar una idea de hermandad. Había como una cuestión muy de paz y amor en Nickelodeon, mucho más que en otros canales. De hecho, no había programas directamente violentos. O sea, pasaría mucho tiempo hasta que programas que tenían algún tipo de combate o algún dejo de violencia llegaran a Nick. En los años 90 era un canal bastante cuidado en ese aspecto. Entonces Le temes a la oscuridad irrumpía de una forma bastante rara, ya desde su presentación. Me parece que el tema de las presentaciones de los programas y sobre todo de estos dos es fundamental para lo que es el recuerdo que construimos alrededor de ellos, porque la presentación de Le temes a la oscuridad era total y absolutamente perturbadora para cualquier niño o niña de 7, 8 años que se sentara frente a la pantalla de Nick y estuviera acostumbrado a ver los Nicktoons o un montón de programas que estaban buenísimos, sitcoms y demás, pero que todas tenían un tono muy amigable, digamos. Y la presentación de Le temes a la oscuridad era oscura, opresiva,
perturbadora, con una música muy extraña, con el primer plano de la cara tétrica de un payaso de juguete, una hamaca que se movía sola chirriando, cual programa de Chiche Hellblum. Era bastante turbia para lo que solía ser el canal. Y el programa a veces estaba programado en horas de la tarde cuando uno merendaba. Bueno, era una experiencia un tanto impactante para quienes nos habíamos criado también bastante desconectados del terror en sí mismo. Sé que muchos de los que están escuchando dirán, pero era una boludez, yo ya había visto 7 películas de Freddy Krueger, 4 de Martes 13, bueno. No todos los niños teníamos acceso a eso en ese momento y muchos directamente teníamos miedo. Entonces capaz habíamos visto alguna escena perdida, como me pasó a mí, del Exorcista o de la serie para televisión de It, y habíamos quedado medianamente traumados. Entonces cuando apareció Le temes a la oscuridad, en el año 92, aunque acá obviamente llegó varios años después, fue todo un acontecimiento animarse a verlo. Yo recuerdo el primer capítulo que vi fue el de la garra retorcida, que ya vamos a hablar sobre eso. Era obviamente la reversión de un cuento clásico de terror, de la pata de mono que cumplía deseos básicamente, y todo salía mal, todo malía sal por supuesto. Estaba esta reversión al Temes a la oscuridad y me acuerdo que yo empecé a verlo con la idea de decirle a mi mamá si era un programa apto para mi hermano menor que tenía 4 años menos que yo. Y me acuerdo que lo terminé de ver y me dio miedo y le dije como, es demasiado fuerte. Igual después lo vimos, nos hicimos fanáticos y todo, pero en el momento me había parecido fuerte para lo que solía ver en esa época. Sería más o menos año 96, calculo, 97, considerando cuando llegó Nickelodeon a Argentina y en la época que me pusieron el cable, digamos. Le temes a la oscuridad, además, tenía una cuestión con los finales. Había finales que eran felices y había finales que no eran tan felices o que tenían un cliffhanger, o sea, una continuación que no te decían lo que iba a pasar, el famoso continuará, y te dejaban con una sensación un tanto agridulce de que las cosas no habían salido tan bien. No siempre los protagonistas salían airosos de la situación complicada ante la que se encontraban. Era una serie, en ese sentido, que a veces también estaba protagonizada por chicos más grandes, no eran niños de entre 8 y 12 años como pasaba en Escalofríos, por ejemplo, sino que eran más bien preadolescentes o adolescentes. Entonces a veces las problemáticas que tenían para quienes mirábamos y teníamos capaz 8 años, era un poquitito más, no subido de tono, obviamente, no en el sentido sexual, pero eran más complicadas, digamos, los argumentos en algunos capítulos de lo que estábamos acostumbrados. Y tenía para mí, Le temes a la oscuridad, algo muy bueno, algo moderno, novedoso, no sé, algo que le daba una identidad muy propia al programa, que era esta idea de la historia dentro de la historia, porque recordemos que todos los capítulos empezaban con una nueva reunión de la Sociedad de la Medianoche, que era un grupo de chicos liderados por Gary en los primeros años del programa, que se juntaban una vez por semana en medio del bosque, en un lugar secreto, alrededor de una fogata, a contar historias de terror. Obviamente cada capítulo era una de esas historias que contaban alguno de los chicos, que por si están desbloqueando un recuerdo, porque entiendo que hay mucha gente que quizás hace 25 años no ve la serie, los que integraban esa primera generación de la Sociedad de la Medianoche eran Gary, Betty Ann, Kiki, Frank. Un poco después llega Tucker, que era el hermano menor de Gary. Después estaban Sam, Kristen, David y Eric. A lo largo del tiempo obviamente fueron cambiando, pero eran más o menos el equipo central, digamos, del programa. Cada uno de ellos contaba una historia, a veces para ingresar al grupo o a veces simplemente porque le tocaba contar a él. Y acá es donde aparecían las frases, ¿no? Los sellos del programa. Además de la presentación, otro gran sello eran aquellas frases que se decían en casi todos los capítulos. Antes de cada historia, la persona que fuera a contarla decía la siguiente frase: someto a la aprobación de esta sociedad esta historia a la que llamo.
más allá de que quienes nos criamos con esta serie adjudicamos directamente esta frase a Le temes a la oscuridad, lo cierto es que los creadores de la serie, que eran DJ McHale y Micheline Charest, no sé si se pronuncia así, no me pidan que lo diga bien, pero más o menos se escribe así, los creadores habían escrito esta línea en particular, el tema de someter a la aprobación de la audiencia la historia que se contaba en ese momento, como un guiño a Rod Serling. ¿Quién era Rod Serling? Seguro todos lo conozcan, aunque más no sea a partir de sus apariciones en la cultura popular y de los guiños constantes que se hacen a la que fue su serie emblemática y una serie fundamental del género fantástico, del suspenso y del terror en la televisión, que fue La Dimensión Desconocida. Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación. La dimensión desconocida. Serling aparecía en los capítulos al principio, haciendo una especie de introducción al episodio, y presentaba el capítulo muchas veces utilizando una frase parecida a la que luego usarían en Le temes a la oscuridad, donde justamente lo que hacía era someter a la aprobación de los espectadores la historia que se contaba en ese capítulo. Del mismo modo que ocurría en Le temes a la oscuridad, era una serie, me refiero a La Dimensión Desconocida, una serie antológica. Cada capítulo contaba una historia diferente y tocaba distintos temas que tenían que ver con el género fantástico. En ese sentido se nota que los creadores de Le temes a la oscuridad tomaron de manera bastante al pie de la letra esta cuestión para ponerla en su programa, y me parece que en la mayoría de los casos lo que se logró con Le temes a la oscuridad era un producto con su propia identidad, con su propia impronta, pero siempre muy respetuoso y muy atento a las fuentes, ¿no? A las fuentes de inspiración. Y sin dudas Twilight Zone o La Dimensión Desconocida sería influencia clave de Le temes a la oscuridad, influencia de Escalofríos y de un montón de otras series así un tanto extrañas o que planteaban un clima diferente en la televisión, de las que vamos a hablar ya más adelante en otros episodios del podcast. Pero seguramente volvamos una y otra vez sobre La Dimensión Desconocida porque fue absolutamente influyente, ya no solo en la televisión de género fantástico en Estados Unidos, sino ya en la cultura popular en general y en la industria del entretenimiento tuvo un peso fundamental. Bueno, lo que diferenciaba, digamos, a Le temes a la oscuridad de una propuesta como Twilight Zone u otras que se veían en la televisión y que tenían que ver con el género del terror, era esta idea de que estaba dirigida a niños y a niñas, pero además que estaba protagonizada por lo que los autores de Le temes a la oscuridad llamaron chicos reales. Es decir, buscaban que fueran niños, niñas y adolescentes que representaran de la forma más fiel posible a los típicos niños y niñas de los años 90. Un poco esta idea que hablábamos al principio de renovar los viejos mitos y las viejas historias del terror. Y a su vez que estuvieran colocados en situaciones desafiantes, a veces más vinculadas con el terror puro y duro, con un fantasma, un espectro que aparecía de golpe y decía cosas extrañas y nos daba miedo a quienes estábamos mirando también. Mike. Amigo. Soy yo, Ricky. Y otras veces situaciones desafiantes que tenían que ver con otras cuestiones, con cuestiones más profundas, con cuestiones ligadas al crecimiento de los protagonistas y a nuestro propio crecimiento. Situaciones en las que los personajes debían resolver algo y resolverlo en los 25 minutos que duraba el capítulo. Pero esa era la idea, que todos los capítulos fueran un desafío para sus personajes. Y además, algo que agregaban los autores de Le temes a la oscuridad de manera clarísima, era que fueran niños y niñas no estereotipados. Es decir, escaparle a los estereotipos típicos de los protagonistas de los programas para niños. Que no fueran solo varones y que además, en cuestiones que tuvieran que ver con lo étnico o racial y con las características físicas, representaran a una diversidad de niños. En este sentido, sí podemos decir que estaba bastante alineado a la línea que planteaba Nickelodeon. Si bien Le temes a la oscuridad era
podríamos decir, un producto enlatado, o sea, un producto que venía por fuera del estudio central de Nickelodeon, y de hecho era de origen canadiense, como muchas de las series de los años 90 que recordamos muchísimo, no eran en realidad estadounidenses, sino canadienses. Esto era muy habitual en los 90, que las series se filmaran en Canadá, una serie muy emparentada en cuanto a género con esto que estamos hablando y que se filmó en Canadá, al menos en sus primeras temporadas, después se trasladaron a Estados Unidos, era Los Expedientes X, o Los Expedientes Secretos X, X-Files, o Código X, como también se le dice. Si son fanáticos de Expedientes X, solo quería mencionar, a modo así de nota al pie, hay un podcast excelente que se llama Aguante Mulder, que también es un podcast que comenzó como un blog, y ahora hacen podcast donde se enfocan básicamente en cada capítulo de la serie, van en una especie de orden, digamos, por orden de temporadas, no así de orden de capítulos. Es muy interesante y analizan muy en profundidad cada episodio. Le temes a la oscuridad fue un producto contemporáneo a Expedientes X, pero sin dudas a lo largo del tiempo también se vio influenciado porque Expedientes X cambió prácticamente la forma de hacer televisión. Entonces, en este caso obviamente apuntaba a un público muy diferente, a un público infantil. Pero tenía esta cuestión de sí estar alineada, vuelvo a lo que decía antes, a la línea de Nickelodeon, ¿no? Esto que decíamos de un canal que bajaba una línea básicamente de tolerancia, de difundir las costumbres de las diferentes culturas de, en este caso, Latinoamérica, porque era un canal con apertura latinoamericana. Entonces buscaban como rescatar las identidades propias de cada país que compone el continente. En este sentido, Le temes a la oscuridad tenía muy en la vista la idea de que sus protagonistas representaran a una cierta diversidad de niños y niñas de la época. Además de ser no estereotipados, había también una cuota de género importante. Se tenía bastante cuidado en que el protagonismo estuviera dividido de forma lo más equitativa posible entre varones y mujeres. A veces los capítulos estaban protagonizados por un nene y una nena, aunque esto era mucho más habitual en Escalofríos, donde casi todos los capítulos tenían una pareja de niños, ya fueran hermanos, primos o amigos, pero nena y varón. En Le temes a la oscuridad no era tan estricto esta fórmula, pero a lo largo de las temporadas se buscaba que la cantidad de capítulos protagonizados por varones y por mujeres estuviera más o menos equilibrada. Era como una idea de llegar a un público mayor y a la vez mostrar chicos y chicas distintos entre sí y generar esto, una idea de diversidad que era también una de las ideas que subyace en programas como este. Ahora bien, si bien en Argentina creo que podríamos decir que Le temes a la oscuridad tuvo bastante impacto y muchísima gente recuerda Le temes a la oscuridad, fue una serie que efectivamente duró mucho tiempo y que Nickelodeon se encargó, eso lo vamos a ver sobre el final de este capítulo, que se encargó de revivir más de una vez y hace muy poco volvió a revivir Le temes a la oscuridad, pero en su momento en los 90 y en Estados Unidos la serie tuvo un impacto cultural bastante importante. Hay bastante merchandising de la serie, aunque obviamente acá a Argentina llegó poquito y nada, pero si buscan en YouTube, igualmente en el blog en queplanetageneroso.wordpress.com hay una entrada sobre esta serie y van a aparecer muchos de los videos que voy a mencionar acá. Hay un coleccionista totalmente desquiciado, obviamente yankee, que tiene de todo. Creo que puede que sea la persona que más objetos tiene de merchandising de Le temes a la oscuridad. Tampoco es que sea una empresa tan difícil conseguir todo, porque bueno, hablamos de una franquicia que de última no fue Star Wars o algo así que nunca terminas de coleccionar. Pero este muchacho tiene de todo y lo muestra. Entonces es bastante interesante ver las cosas que habían salido en ese momento de Le temes a la oscuridad. Acá, como decía, no llegó prácticamente nada, pero uno de los ítems que me llamaron más la atención no tuvo que ver con un ítem que se pudiera comprar, pero sí que circuló mucho en la televisión norteamericana y yo personalmente no recuerdo que haya llegado acá a Argentina, pero puede que me equivoque, quizás en Nickelodeon Latinoamérica estuvo, pero había una cuestión con el idioma que hacía que quizás no fuera tan fácil de difundir. Es que hubo una canción y un videoclip
oficiales, digamos, de Le temes a la oscuridad, que se llamó Feel the Fear. Estaba cantado por Maz y Kilgore. Realmente no sé nada de música en general y mucho menos de música estadounidense de los años 90, pero bueno, esto fue lanzado en 1994, quizás alguien que lo esté escuchando diga, pero por supuesto, Maz y Kilgore. Ah, sí, los conozco perfectamente. Bueno, yo no, pero es bastante interesante la música que hacen, y bueno, y hay unos videos, unos fan edits en YouTube bastante interesantes. Vamos a escuchar unos minutitos ahora, y después si quieren escuchar la canción completa, la encuentran en mi blog. Viewers beware, you're in for a skip. I sort of died! ¿Qué otras cosas salieron de Le temes a la oscuridad? Ahora sí, para coleccionar y para comprar, quizás en eBay, si ustedes se dan maña con eso y no lo retiene la aduana de Buenos Aires o de alguna otra ciudad de Argentina, quizás las consigan. Bueno, salieron juegos de mesa, obviamente salieron videojuegos, salieron novelas. Novelas que lo que hacían era como expandir el universo. Esto es un concepto más de Star Wars, justamente. Yo soy muy fan de Star Wars, y una de las cosas que más me gusta de la franquicia que creó George Lucas es que además de películas y de series de televisión, que ahora hay muchas, hay muchísimas novelas y cómics que básicamente lo que hacen es contar historias que se desprenden de lo que se cuenta en las películas. Y me parece que es un ejercicio súper interesante que no hacen todas las franquicias. Pero increíblemente, en el caso de Le temes a la oscuridad, salieron muchas novelas entre los años 1995 y 1998, en las que contaban más historias de las que ya se habían visto en la serie. Era como una forma de hacer una suerte de fanfiction oficial, digamos. O sea, lo mismo que hacen los fans muchas veces, que es escribir sus propias historias, donde los personajes vivan aventuras que no vivieron en la franquicia oficial. Bueno, acá lo que se hacía era, de manera oficial, o sea, con el aval de la marca, contar otras historias, además de las ya vistas en los capítulos. Y otra cosa que había, que es bastante habitual en el entretenimiento angloparlante, sobre todo en Inglaterra, pero también ocurre en Estados Unidos, es que había audiodramas. ¿Qué son los audiodramas? Es algo, podríamos decir, parecido al radioteatro, al viejo radioteatro, pero moderno, algo así. Son dramas creados, dramas no en el sentido obviamente de lo lacrimógeno o lo dramático como algo triste o así, sino básicamente historias de ficción actuadas y en formato de audio, por eso audiodramas. Se llamaban Más historias de la sociedad de la medianoche. Y si se les da bien el inglés y les gustan, esto no sería audiobooks, obviamente hay que aclararlo, no es una persona leyendo algo, sino varias personas actuando ese algo. Pero los pueden buscar en YouTube, como Más historias de la sociedad de la medianoche. Hay varias subidas en YouTube que están completas, así que si les interesa meterse en el mundo de los audiodramas, ¿de qué planeta generoso? No, aunque no sé, denme un poco de tiempo, capaz que sí. No, en los audiodramas de Le temes a la oscuridad los pueden buscar, están obviamente en inglés. Ahora bien, en algún momento se pensó que la serie saltara al cine, obviamente, eran los años 90, la serie había cosechado una gran cantidad de fanáticos, y ya con el siglo XXI se empezó a pensar la posibilidad de que Le temes a la oscuridad tuviera su propia película de pantalla grande. En el año 2017 se decía que Gary Doberman, de It, iba a estar encargado de la película de Le temes a la oscuridad.
También se habló como director de DJ Caruso, que parece un DJ de Lollapalooza, pero no. Había trabajado en Smallville y en Dark Angel. Y estaba la idea de que ellos dos empezaran a unar fuerzas para hacer la película. Spoiler, la película nunca existió, no pasó finalmente lo de la película, pero en 2019, o sea, ahora, hace nada, antes de la pandemia, antes de que todo se fuera al carajo, hubo un revival de Le temes a la oscuridad. Quizás, al igual que yo, ni se enteraron de que esto ocurrió. Yo lo vi en el año 2020, en plena cuarentena estricta, lo bajé de internet. El revival de Le temes a la oscuridad tiene 2 partes en su primera temporada. Después salió otra temporada más. La primera está Carnival of Doom y Curse of the Shadows. Lo pueden buscar, no de manera legal obviamente, pero si se dan maña con el asunto de ver online desde páginas que no les destruyan la computadora o usan torrent, bueno, búsquenlo por ahí. A mí me gustaron, me gustó, quiero decir, esta primera temporada de 2019 de Le temes a la oscuridad. Me pareció que tenía ideas muy interesantes. No esperen algo parecido a la serie de los 90, obviamente, tampoco esperen volver a tener 10 años mientras la ven, porque hay cosas que no ocurren. Pero me gustó la vueltita que le dieron, sigue estando esta idea de que sean niños reales en situaciones desafiantes. Tiene momentos de terror, digamos, bastante logrados considerando el público al que está dirigido. Me parece que le encontraron una vuelta interesante. Quizás se hace un poco largo al final, pero me pareció bien. Y cómo enlaza con la serie original, me parece que también está bueno. Ahora bien, llegado a este punto, les estoy diciendo dónde ver el revival del 2019 de Le temes a la oscuridad, y eso es muy moderno para nosotros. Yo supongo que la mayoría de ustedes, quienes no hayan vuelto a ver la serie en los últimos, no digamos 30 años, pero 20 años, 15 años, 10 años, se preguntarán, ¿pero dónde veo Le temes a la oscuridad, la serie original? Bueno, como todo, hay 2 vías, la legal y la no legal. Oficialmente, Le temes a la oscuridad está subida a Amazon Prime, así que si ustedes tienen una suscripción de Amazon Prime, pueden ver ahí la serie. Sin embargo, no están subidos todos los capítulos, hay algunas temporadas, otras temporadas aparecen como listas para ver, pero cuando uno intenta hacerlo no hay nada. Está medio rara la cosa de cómo está la selección de capítulos, pero bueno, algunos de los capítulos principales de las primeras temporadas, que seguro son los que más recuerden, los van a encontrar en Amazon Prime. La otra vía, la no legal, es, si no la conocen ya, les sugiero ir, pero corriendo, a la página Series LAN. Ahí hay de todo, incluido Le temes a la oscuridad. No ya algunos capítulos, no ya subido de maneras alocadas, sino toda la serie de pe a pa. Incluso las temporadas que quizás ustedes ya no veían porque había niños que les caían mal, porque habían cambiado el elenco. Bueno, no, ahí está todo. Así que pueden buscarla ahí. Y está en latino. Esto, bueno, depende de cada uno. Hay muchas personas a las que nos gusta volver a ver las series de nuestra infancia tal como las veíamos en nuestra infancia. Bueno, y en este caso las van a encontrar ahí todos los capítulos. Y si recuerdan vagamente algún capítulo, tienen la descripción para tratar de desbloquear ese recuerdo y volver a ver ese capítulo que los asustó en la infancia y probablemente no los asuste en la actualidad, pero está bueno a veces ver a qué le teníamos miedo. Y a veces nos llevamos sorpresas gratas. Somos la sociedad de la medianoche. Separados, somos diferentes. Nos gustan diferentes cosas. Vamos a escuelas diferentes y tenemos amigos diferentes. Pero hay una cosa que nos atrae a todos: la oscuridad. Cada semana nos reunimos alrededor de esta fogata para decir nuestros temores y nuestras extrañas y terroríficas historias. Eso fue lo que nos reunió y lo que nos sigue haciendo venir. Esta es una advertencia a los que se unan. Van a abandonar la comodidad de la luz para entrar al mundo de lo sobrenatural. Algo que en el blog, sobre todo bueno, en los primeros años del blog, atraía muchas visitas y mucho interés, era el tema de rastrear un poco dónde estaban los actores hoy de series de los 90 o de los 80. Eso ahora es un poco más fácil de conseguir,
acceder a esa información, sobre todo con redes sociales, porque ahora es más sencillo si un actor, por más que sea que no haya vuelto a trabajar en los últimos 20 años, si tiene Instagram o tiene, bueno, Facebook ya no tanto, pero sobre todo si tiene Instagram o Twitter, es muy fácil ver en qué andan ahora y básicamente cómo se ven actualmente, porque una de las grandes preguntas o de las grandes motivaciones que tenemos cuando decimos ¿dónde estará tal actor que yo veía de chico? Un poco también es decir cuán hecho mierda está, o yo estoy peor que él. Pero bueno, la cuestión es que ahora también muchísimas páginas de internet hacen esto de descubrí dónde está la actriz que hacía de, no sé, Sol en Chiquititas. Bueno, cosas así. Es una movida bastante habitual y no podía faltar en este podcast, obviamente. Si hablamos de actores en Le temes a la oscuridad, una de las cuestiones que más rápido surge es que al ser una serie antológica, digamos, que en cada capítulo tenía una historia diferente, tenía también elencos diferentes. Más allá de los chicos de la Sociedad de la Medianoche, siempre había un pequeño elenco de 5 o 6 actores que estaban para cada capítulo. Entonces había mucha rotación. Y como habíamos dicho, la serie se filmaba en Canadá. Entonces, si bien había actores estadounidenses que iban a Canadá específicamente a filmar, también había muchos actores canadienses. Y algunos de ellos se hicieron famosos años después, incluso muy famosos. Por ejemplo, Ryan Gosling, que ahora es sumamente famoso, cuando era un adolescente participó en Le temes a la oscuridad. Tuvo varias participaciones así en cosas de la época, pero la de Le temes a la oscuridad fue una de las que rápidamente aparecen en una búsqueda sencilla de Google de los primeros trabajos de Ryan Gosling o cómo era cuando era joven, y la verdad es que era muy parecido. También Melissa Joan Hart fue una actriz que tuvo una primera aparición cuando era muy chica, bastante chica, en Le temes a la oscuridad. Recordemos que antes de hacer de Sabrina la bruja adolescente y hacerse super mega archi famosa, tuvo otra serie muy famosa de la que ya hemos hablado en el blog, pero seguro vamos a dedicarle algún podcast en el futuro, que era Clarissa lo explica todo, una serie de Nickelodeon muy emblemática de los primeros años de Nickelodeon y que fue lo que la catapultó, digamos, a la fama. Si bien Melissa Joan Hart actuaba desde muy chiquitita en comerciales de televisión y apariciones así. Bueno, en el caso de Le temes a la oscuridad también participó en un capítulo haciendo de niñera de un chico. En aquel capítulo quizás lo recuerden, el del fantasma que quería tomar helado todo el tiempo, que era un niño, digamos, que había muerto y había todo un tema con un montacargas, bueno, en ese capítulo. También para quienes sean fans de Star Wars, como yo, bueno, Hayden Christensen, el actor que en episodio 2 y 3 hacía de Anakin, que obviamente después se convertiría en Darth Vader, y esto no puede ser considerado un spoiler, obviamente. Hayden Christensen también tuvo participación en Le temes a la oscuridad y también en Escalofríos, que de eso vamos a hablar en la segunda parte del podcast. Hayden parece que actuaba mucho en series así y tuvo la oportunidad, digamos, de aparecer en las 2 series de terror. También, si recuerdan, el programa de Nickelodeon Hermana Hermana, protagonizado por 2 hermanas gemelas, que eran Tía y Tamera, bueno, ellas también tuvieron una participación en Le temes a la oscuridad, haciendo un poco uso de su gran parecido físico, para, bueno, la trama de uno de los capítulos de terror con dobles y demás. También la actriz Elisha Cuthbert, que seguramente la recuerden como la hija de Jack Bauer en 24, pero yo la recuerdo más que nada por Mecánica Popular para Niños, un programa que me encantaba, que era muy nerd, sobre divulgación científica para niños básicamente, y ella era una de las presentadoras. Después tuvo una carrera actoral bastante importante, digamos, en la televisión, sobre todo de principios del año 2000. No sé ahora, sinceramente, si sigue muy, muy en actividad, pero bueno, es una actriz que rápidamente la googleas y la reconoces. También Neve Campbell de Scream, de las películas de Scream, participó en Le temes a la oscuridad. El Jimmy Olsen de Smallville, ya ahora estamos un poquito ya rascando el fondo del tarro, pero bueno, Aaron Ashmore también estuvo en Le temes a la oscuridad.
Y la actriz Rachel Blanchard, que actuaba, era la protagonista de la serie de Despistados o Clueless. Acá le decíamos Despistados, al menos en Nickelodeon lo traducían así. Despistados, la serie, no la película. Era Rachel Blanchard, que en Le temes a la oscuridad era Kristen, un personaje estable del elenco de La Sociedad de la Medianoche. Justamente La Sociedad de la Medianoche es donde aparecen algunos casos bastante interesantes y curiosos de qué están haciendo los actores en este momento. Sin dudas el caso más simpático es el de Gary, el líder de La Sociedad de la Medianoche, que en realidad se llama Ross Hull, y es meteorólogo de la televisión, pero un meteorólogo muy famoso de la televisión canadiense. Pueden buscar en su Twitter, por si les interesa saber el clima de Canadá, por algún motivo si les interesa eso, pueden buscarlo ahí, pero lo más divertido es que en su perfil de Twitter se describe a sí mismo como el ex chico de aquel programa. Un poco como le deben decir en Canadá todavía, o le deben haber dicho durante muchísimos años. El actor que hacía de su hermano Tucker es Daniel DeSanto, que quizás no les diga mucho el nombre, pero es un voice actor, o sea, un actor que hace, no doblaje, pero digamos voces originales de series animadas. Y es un actor con, digamos que se volcó para ese mundo y realmente tiene una carrera bastante grande ahí. Quienes tengan hijos de menos de 5 años o quizás menos de 10, pero porque la serie ya tiene unos cuantos años, pero una serie muy famosa entre los niños pequeños de hoy en día es Paw Patrol, o la Patrulla Canina, o la Patrulla de Cachorros, un programa que es básicamente como los Power Rangers, pero con perros. Cada uno tiene su color, su habilidad, su personalidad y su artefacto, su vehículo y demás. Es como una serie así medio Sentai, pero nada que ver, o sea, es de dibujos y de perritos que hablan. Pero básicamente este actor, Daniel DeSanto, no es que hace la voz de uno de los perros, sino que hace la voz de un personaje que físicamente se parece mucho a Daniel DeSanto y que se llama Danny X, que es una especie de Tony Hawk, digamos, o de deportista extremo que ayuda a los perritos, y lo llaman, creo, el osado Danny X o Danny X. Y para mí, no sé, no estoy segura, pero entiendo que sí, está un poco basado en el propio actor. Así que debe tener amigos poderosos. Bueno, no poderosos, pero en las producciones de los programas o algo así, pero es como su alter ego animado, podríamos decir, ese personaje. Después está el caso de Kiki. No sé si la recuerden, pero es una de las integrantes de La Sociedad de la Medianoche, que era la chica que tenía la vincha en la cabeza y era como la más ruda, así como que tenía una impronta medio patotera, que no se dejaba pisotear, era como que le hacía frente a todos los pibes. Me caía muy bien Kiki, y la actriz que la interpretaba era Jodie Rester, que ahora es cantante. Y estéticamente cambió completamente a lo que solía ser el personaje de Kiki. Obviamente quizás ella no se parecía en nada a Kiki, pero si la buscan no tiene nada que ver con cómo era de chica, con esta onda que tenía de chica. Y es cantante, también parece que es una cantante bastante conocida en Canadá, o al menos tiene unos discos y demás. Pueden buscar en YouTube, también hay varios videos y la pueden escuchar cantando. Después hay algunos actores que prácticamente desaparecieron de la faz de la Tierra. Busqué bastante al respecto, pero no encontré nada. Uno de ellos es David. El personaje de David era de La Sociedad de la Medianoche, el pibito que tenía el pelo medio lacio y con raya al medio, con un corte de pelo bien típico de los 90. Su nombre real es Nathaniel Moreau. Y durante algún tiempo, unos años después de Le temes a la oscuridad, siguió ligado al género del terror. Estuvo en la serie de Martes 13 y después también formó parte del elenco de algunas películas de terror no muy famosas, y participó también de la serie Kung Fu, La leyenda continúa, que era así como la continuación de la Kung Fu, con Carradine y demás. Pero después como que desapareció del mundo y ya no sé en qué andará. Otra actriz que desapareció pero completamente de las redes sociales es Betty Ann, ese era el nombre del personaje. Ella se llamaba Rain Per Cole,
pero la verdad busqué y no encontré absolutamente nada de ella en los últimos años. En algún sitio leí como que se había retirado, digamos, del ojo público. Vayan a saber por qué, quién sabe. Después estaba el actor que hacía de Frank, del personaje que era el que recién llegaba a la Sociedad de la Medianoche en el primer capítulo de la serie. Era como un poco el que nos servía de vehículo a quienes mirábamos la serie, como para conocer en ese primer capítulo de qué se trataba todo esto. El actor se llama Jason Ali Sharon, y si bien no encontré que tuviera mucho trabajo posterior a la serie, es bastante interesante que participa en un documental sobre Nickelodeon, que lo voy a buscar, lo voy a mirar y lo voy a reseñar porque me intriga bastante. Un documental sobre esos años, los primeros años de Nickelodeon, cuando empezó como a expandirse y a ser una empresa y un canal importante. Y había una actriz que me faltó decir que sí tuvo cierta proyección, por así decirlo. La actriz que hacía del personaje de Sam por Samantha, era una chica que justamente jugaban un poco con la ambigüedad del nombre, creo, en el primer capítulo en el que aparecía porque estaba como encapuchada. Bueno, la actriz es Joana García, tiene redes sociales, tiene Instagram. Ella es actriz, sigue trabajando, creo que con un perfil muy bajo, pero bueno, tampoco estoy tan al tanto de las cosas que se hacen actualmente. Pero sí promociona series que está haciendo en Netflix y demás. O sea que más o menos sigue en carrera, se podría decir. R.L. Stein. Cuidado, espectador. Está a punto de llevarse un susto. Escalofríos. Y llegamos entonces a Escalofríos. Escalofríos, decíamos, no vamos a hablar exactamente de la serie de televisión, de la que ya en el blog hablamos bastante hace muchos años, es una serie por todos conocida, sino que vamos a hablar de los 30 años que está cumpliendo la colección de libros, de novelas, de Escalofríos, que dio origen a, finalmente, esa serie, y que pronto va a tener su relanzamiento porque hace un par de meses Disney Plus y R.L. Stein, que es el creador, de quien vamos a hablar mucho a partir de este momento, anunciaron que van a hacer una remake de la serie. Es decir, van a hacerla nuevamente, digamos. A diferencia de lo que habían hecho antes que están disponibles ahora en Netflix, que eran las películas de Escalofríos, con historias originales y demás. Muchos guiños a la serie y a los libros originales, pero eran relatos, eran dos historias nuevas, con personajes nuevos. Ahora bien, antes de que la serie se hiciera muy conocida por todos, y con todas las similitudes y también grandes diferencias que tenía con Le temes a la oscuridad, lo cierto es que R.L. Stein ya era muy famoso, mundialmente famoso, por los libros que escribía. Y que no escribía un libro cada tanto, no es un George R.R. Martin cualquiera, sino es más bien un Stephen King pasado de bebida energizante. O sea, si Stephen King es un escritor muy prolífico, R.L. Stein directamente, no sé, escupe los libros. En algunas entrevistas él cuenta que algunas de sus novelas más conocidas las escribió en 10 días y que suele escribir más o menos 2 libros por mes. Un tipo muy particular, convengamos. Hace un tiempo, en esas publicidades sumamente insoportables de YouTube, cada vez que uno ve algo que le ponen una publicidad totalmente invasiva, estaban estas charlas de autores conocidos o de actores o de personas famosas, digamos, que uno pagaba una membresía y veías una especie de clase magistral de alguien. Una de esas clases que se promocionaban era justamente de R.L. Stein, y básicamente lo que prometía era contar algunos de los trucos y de
los tips de escritura que él tiene. Obviamente no pagué por esa clase, pero hay varias páginas donde pueden googlear las cosas que cuenta, básicamente, sobre su técnica, sobre consejos que da a los nuevos escritores y escritoras. Es bastante interesante, como todo es bastante polémico, digo, es un tipo que básicamente se dedicó a vender un producto y a venderlo muy muy bien, y más allá del análisis que uno puede hacer de, bueno, literatura versus negocio versus comercio, digo, eso es un debate que no importa en este podcast, porque básicamente estamos hablando de los libros de escalofríos que leíamos cuando éramos chicos, y está bien así, y vamos a pasarla bien con eso, y no detenernos en ponerse a ver si los bestsellers pueden ser considerados arte, bla, ese es un debate diferente. Pero lo cierto es que R.L. Stine sabe lo que hace y lo hace muy, muy bien. No por nada tiene un récord Guinness como el autor de terror infanto-juvenil más prolífico de la historia de la humanidad. Digo, es un tipo que realmente supo encontrar un nicho y explotarlo hasta un nivel increíble y hacerse, obviamente, inmensa y asquerosamente rico. Hay, además de esta charla magistral que vendían por YouTube, hay una autobiografía de R.L. Stine que recomiendo, es corta, se lee rápido, como las novelas de R.L. Stine, y cuenta, si bien es un poco vieja, así que no está muy actualizada, pero bueno, cuenta mucho sobre su niñez, sobre cómo llegó a hacerse escritor, tiene un toque de humor, tiene un estilo bastante parecido al de los libros de escalofríos, vamos a decirlo, y todo el tiempo hace referencia a su relación con el género del terror. Me parece que está bueno como para entender un poco la lógica que había atrás de aquellos libros. Aquellos libros que, vale decir, eran libros accesibles en los años 90. Yo recuerdo que, bueno, a diferencia de mucha gente que dice que en los años 90 a sus padres les iba muy bien, en mi caso no teníamos un pasar económico que nos permitiera darnos muchos gustos. Pero sí me compraban los libros de R.L. Stine, los libros de escalofrío. Yo tendría unos 8, 9, 10 años más o menos, y me gustaba mucho, me gustaba el terror para niños, me gustaba mucho Escalofríos, después me gustó Le temes a la oscuridad, después Escalofríos, y justamente me gustaban las novelas de R.L. Stine, y eran bastante baratas. Yo recuerdo que las vendían en las bateas dedicadas exclusivamente a libros, que antes eran mucho más grandes y tenían mucha más oferta, en los supermercados. Creo que me las compraba en Carrefour, en un hipermercado importante. Mientras mis padres iban a comprar aburridos artículos adultos, que es lo que hacemos nosotros ahora, yo me quedaba mirando los libros y en general elegía algún libro de escalofríos, y así tengo mi colección de libritos. El primero de esos libros, que es el que está cumpliendo 30 años, es Bienvenidos a la Casa de la Muerte. Es ese libro tan conocido de tapa rosa con la imagen de la casa de la muerte en cuestión, de la casa tenebrosa. Obviamente una de las cuestiones que tiene R.L. Stine que lo hace tan efectivo es que cuando vemos la portada ya sabemos básicamente de qué va, activa, digamos, perfectamente los dispositivos del terror conocido por todos desde nuestra más tierna infancia. Entonces, rápidamente ya apela a lo que sabemos. ¿Querés leer una historia de casas embrujadas? Bueno, Bienvenidos a la Casa de la Muerte. Ese fue el primer libro de la colección Escalofríos, si bien en Estados Unidos salieron los primeros 3 al mismo tiempo, que eran Aléjate del sótano y Sangre de monstruo. Esos 3 libros se publicaron al mismo tiempo, pero oficialmente Bienvenidos a la Casa de la Muerte es el primero, el que va a cumplir 30 años este año. La particularidad es que Bienvenidos a la Casa de la Muerte es uno de esos libros que R.L. Stine cuenta haber escrito en apenas 10 días. Vendió en el año 1997, o sea, ya ahora ese número está potenciado, pero en el año 97 ya había vendido más de 2 millones de libros. Y además se le sumaban los audiobooks, y bueno, eso es una práctica bastante habitual. Como les decía, de Escalofríos también hay muchísimos audiobooks que están disponibles en YouTube si les interesa ese formato. Pero antes de hablar directamente de los libros, es muy interesante hacer un pequeño repaso por lo que fue la vida de R.L. Stine y qué lo llevó a convertirse en ese escritor de cara un tanto perturbadora
que tiene, sin llegar al nivel de cara perturbadora de Stephen King. Un poco cuando uno habla de R.L. Stine, es como que hace referencia constante a Stephen King porque es inevitable. Digo, son dos escritores de terror, son dos personas que han cultivado también una imagen de escritores así un tanto misteriosos. Tienen historias de vida bastante parecidas, o sea, escritores que cuando eran niños estaban interesados en el género del terror, que vivían en zonas quizás un tanto apartadas, que eran solitarios, muy creativos, un poco les iba mal en la escuela, tenían mala conducta, escribían sus fanzines, sus historietas, creaban personajes. Era como que tenían una imaginación desbordante que finalmente se encauzó en su trabajo en la literatura, finalmente. My job is to scare people. But in this masterclass, I hope to teach you that writing doesn't have to be scary. When you start to write, do a complete outline. I start generally with the ending. If I know the ending, then I can spend the whole book fooling the reader. Y otra similitud que tienen es que antes de convertirse en escritores, trabajaron como profesores de escuela. Y un poco en la observación de ese día a día cotidiano, escolar, y ese contacto con los chicos y con los adolescentes, es que también fueron armando lo que posteriormente serían algunos de los personajes y demás. Otro paralelismo que tienen los dos autores es que tienen dos autobiografías muy interesantes. Stephen King tiene Mientras escribo, que en realidad es un libro en el que también habla mucho de sus consejos o sus experiencias como escritor, y un poco está apuntado a aquellas personas que quieren empezar a escribir o que ya escriben y lo quieren hacer de forma un poco más esquemática y más profesional y básicamente vivir de la escritura. Y la biografía de R.L. Stine un poco tiene también sobre eso, también tiene mucha narración de lo que fue su vida y pequeñas anécdotas. La biografía de R.L. Stine tiene varios nombres, fue traducida de diferentes formas. El título original es It Came from Ohio, o sea, él vino de Ohio, con ese estilo de expresión de película de terror clase B, ¿no? It Came from Outer Space, digamos, ese estilo de título apocalíptico que tenían las películas de terror antiguamente, ¿no? Un poco es esa la idea del título de la autobiografía de Stine, que también se llama Mi vida como escritor, y también hay una versión traducida en España que le pusieron de título Una vida de pesadillas. Así que bueno, pueden buscarla de alguna de esas maneras. Igualmente yo compartí un link para descargar la autobiografía de R.L. Stine en PDF. La pueden buscar en la entrada sobre escalofríos y Le temes a la oscuridad en el blog Qué planeta generoso. Una cuestión que plantea la biografía de Stine es que uno de los momentos que cambiarían para siempre su vida fue durante la niñez, cuando se mudó con su hermano y sus padres a una casa muy grande. Eran una familia tipo, muy en la onda del American Way of Life, digamos, y vivían en una casa grande con muchas habitaciones, bien al estilo americano, y tenían un desván al que los padres le prohibían entrar a los chicos. También, típico comienzo de película de terror. Bueno, lo cierto es que en algún momento Stine, que era un niño bastante aventurero y le interesaban bastante los misterios, un día entró a ese desván y una de las cosas que encontró fue una vieja máquina de escribir. Esto parece como demasiado sacado de una historia, quizás lo inventó, no lo sabemos, es incomprobable, pero es un poco como arranca la autobiografía del escritor y cómo trata de envolvernos en lo que era el contexto que dio origen al escritor que finalmente fue. Él no tenía televisión y escuchaba radioteatros. Le gustaban los programas de la época que contaban sobre todo relatos nocturnos. Algunos eran simplemente anécdotas de los locutores y otras eran historias de terror. Le gustaba, por ejemplo, la serie de radioteatro Suspense y también el programa de Jean Shepherd, que era muy famoso en esa época y marcó muchísimo a la cultura
popular norteamericana de aquellos años. Escuchamos un poquito y seguimos. The Columbia Network takes pleasure in bringing you Suspense. Suspense. Stories from the world's great literature of pure excitement. A new series frankly dedicated to your horrification and entertainment. Week by week, from the pick of new material, from the pages of best-selling novels, from the theater of Broadway and London, and the sound stages of Hollywood, will parade the most remarkable figures ever known. CBS gives you Suspense. Con todas estas influencias a cuestas, R.L. Stine empieza a hacer sus propios cómics y fanzines en la escuela, un poco emulando las historietas que a él le gustaban, que eran básicamente las de Cuentos de la Cripta y Vault of Horror, que eran como dos revistas muy conocidas, sobre todo en Estados Unidos, pero acá también, que un poco fueron las que armaron su concepto del terror en páginas, digamos, en papel. Quiso emular ese tipo de historietas haciendo la suya propia, que se llamaba The All New Bob Stine Schickel Book. Le decían obviamente Bob por Robert, y finalmente cambiaría su nombre a RL, para hacerse mundialmente famoso con los libros. Bueno, tenía obviamente una gran impronta y una gran influencia de la ciencia ficción literaria, de la dimensión desconocida. Siempre habló de la influencia de Rod Serling, y de él dice haber tomado esta idea de los finales sorprendentes, que es algo que está muy pero muy fuerte en los libros de Escalofríos y también en la serie. Algunos finales que son incluso anticlimáticos, o historias que parecen haber terminado y de golpe tienen un continuará súper forzado y delirante, pero bueno, era como una marca de Escalofríos. También le gustaba mucho todo lo que eran los chistes y las sátiras, entonces él tenía como una especie de doble vida creativa, por un lado el terror y por otro lado el humor, y lentamente ambas cosas fueron confluyendo. También creó su propio superhéroe que se llamaba Capitán Todo, y que era una especie de superhéroe que tenía múltiples poderes que iba adaptando al momento y a la necesidad. Quiso hacer con eso una comedia radiofónica y armó los guiones. Y este aspecto es muy importante porque el rol de guionista sería uno también de sus primeros trabajos y una de las cosas que lo fue acercando al medio, sobre todo televisivo. Cuando se muda a Nueva York y empieza a estar súper apretado de plata, empieza a trabajar en cualquier lugar, haciendo lo que fuera. Una de las cosas que hizo fue en una revista, hacía entrevistas, solo que no hablaba con las personas a las que entrevistaba, directamente inventaba las entrevistas y se publicaban. Y así fue que entrevistó entre comillas, pero en realidad inventó las entrevistas a gente como Tom Jones, los Beatles, los Rolling Stones y los Jackson 5. Un capo. O sea, el tipo inventaba las entrevistas. Hoy por hoy, bueno, son cosas que no se pueden hacer. Igualmente mucha gente lo hace también, hoy en día también se hace. Pero en ese momento, bueno, había un cierto grado de impunidad porque básicamente los medios escritos gozaban de muchísimo renombre y muchísimo respeto. Probablemente a no mucha gente se le ocurriría pensar que algunas entrevistas estaban completamente inventadas, y después porque al no existir internet era difícil contrastarlo, y si alguien se enteraba de que eso era mentira era difícil difundir también, esta revista está inventando todo. Pero bueno, Stine empezó así, el choreo, digamos, que empezó siendo uno de los elementos de su trabajo y unió, digamos, la creatividad en el mal sentido y el periodismo. Pero bueno, después fue encauzándose un poco cuando empezó a trabajar en la editorial Scholastic, y ahí estuvo editando revistas durante 16 años. Y él justamente dice que ese ritmo, el tema de estar editando revistas que salían semanalmente y tener que estar corrigiendo artículos en cantidades industriales y escribiendo a una velocidad importante, fue lo que le dio la gimnasia para escribir, como les decía antes, 2 libros por mes. Obviamente para llegar a eso, y criterios literarios de calidad aparte, hay una cuestión que para escribir así tenés que tener una facilidad. Y esa facilidad muchas veces se consigue no solo con un talento innato, que bueno, obviamente hay que tener
esa especie de facilidad para la escritura, sino también con mucha gimnasia, como toda actividad, como todo oficio. Muchas veces el entrenamiento hace que las cosas salgan mucho más rápido. Tuvo trabajos muy interesantes R.L. Stine antes de Escalofríos, antes de empezar a escribir concretamente Escalofríos. Escribió, por ejemplo, lo que decían las figuritas cómicas de una colección. Básicamente escribía como las frases o las descripciones de los personajes de diferentes colecciones de figuritas. Escribió en revistas de informática. Escribió libros de Indiana Jones. Como les decía antes, además de Star Wars, que tiene un universo expandido de novelas e historietas que cuentan, digamos, historias nuevas más allá de lo visto en las películas, en Indiana Jones también hay novelas de ese tipo. Pero es más, en Indiana Jones lo que hay también son historias al estilo Elige tu propia aventura. Y algunas de esas son las que escribía R.L. Stine. De hecho, volvieron a ser editadas hace algunos años con el nombre de R.L. Stine súper grande, justamente haciéndose cargo de que era el mismo autor. Muchas veces este tipo de novelas están firmadas con un seudónimo porque los autores en general no lo ven como un trabajo, digamos, que le dé mucho renombre. Es algo de lo que muchos se avergüenzan un poco. Claramente no es el caso de Stine. También escribió novelas de G.I. Joe, de James Bond, y este es el dato, para mí un dato revelador, que me enteré al leer esta autobiografía, es que fue el guionista en jefe de El Castillo de Eureka. Seguramente recuerden, El Castillo de Eureka era ese programa con títeres muy bueno, con muy buena producción, muy bien armado, que pasaban en Nickelodeon, específicamente en el segmento Nick Jr. para los más chiquitos, pero seguramente todos lo vimos hasta edades sumamente avanzadas y vergonzosas. Yo creo que hasta los 11, 12 años vi El Castillo de Eureka. Y R.L. Stine, aunque parezca insólito, era el guionista en jefe y era básicamente el que se ocupaba de supervisar el trabajo de 10 guionistas que hacían todos los capítulos de la serie. Si por algún motivo extraño su cerebro sigue bloqueado y no te acordás que era El Castillo de Eureka, seguro te vas a acordar al escuchar la intro. ¡Dos, y vamos! ¡Eso es! ¡Bien! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Yo lo sé! Muchachos. ¿Listos? 1, 2, 1. De Eureka. Bueno, y a partir de ese momento es que R.L. Stine empieza a escribir novelas que sería para el segmento Young Adults, o sea, adultos jóvenes, adolescentes un poquito más grandes. Las primeras novelitas que escribe de este tipo son Citas Ciegas, Twisted y La Niñera. Pero no estamos hablando de Fran Fine, sino de otra niñera, y esos libros empezaron a tener mucho éxito. Ahí ya comentaba R.L. Stine que su estilo para escribir básicamente se basaba en pensar el título y después todo lo demás salía solo. Así que totalmente en contra del esquema que plantean muchos otros autores y de la inspiración y la musa inspiradora que baja de las estrellas y te lanza una flecha de inspiración. No, para él era sentarse, pensar un título que le gustara y después para él, en base a ese título, es como que la historia se armaba sola en su cabeza, se sentaba a escribir y en 7 días te sacaba un librito, ping, clean caja, digamos. Así empezó con la colección Fair Street, que seguramente la recuerden como la otra colección que no era Escalofríos, y era también un poco más densa, si se quiere, que Escalofríos. Estaba pensada para un público un poquito mayor, también era de terror, y era un poquito más fuerte, por así decirlo. No era tan condescendiente, no era tan cuidado, digamos. A veces pasaban cosas malas y demás. Después, la editorial le dijo, como estás teniendo mucho éxito con esto y a los pibes les encanta lo que escribís, queremos que hagas otra colección paralela que sea también de terror
pero para chicos más chicos, para chicos como de edad primaria, que van a la escuela primaria. Así nació Escalofríos, como un pedido de la editorial. Y con una condición. Escalofríos tenía que ser historias de terror para chicos, pero en las que los chicos, los protagonistas, estuvieran siempre a salvo. Que hubiera una sensación de amenaza, pero que rápidamente los lectores pudieran saber que nada malo iba a pasarle a los personajes. Era como una forma de cuidar al público y plantear que se iba a ir con el terror siempre hasta un punto. Por eso el elemento cómico era central en Escalofríos y mucho más presente de lo que decíamos en Le temes a la oscuridad. Escalofríos básicamente estaba pensado para que ante cualquier momento de miedo la cosa cambiara y hubiera una especie de giro cómico, o de giro absurdo, o de simplemente aquí no ha pasado nada, digamos. Si ustedes se ponen a leer los libros de vuelta o a ver los capítulos de la serie, esto es clarísimo. Siempre ante el mínimo atisbo de amenaza, rápidamente la historia te decía como no, está todo bien, no te preocupes, nada malo va a pasar. Sin embargo, a veces también los finales eran un poco extraños. Pero bueno, tenía ese estilo tan particular Escalofríos. Cuando sale a la venta Bienvenidos a la Casa de la Muerte, que es como el primer libro de la colección, el que lleva el número 1, si bien, como decíamos antes, fueron 3 los que se escribieron primero, obviamente tuvo un impacto muy fuerte, vendió muchísimo, le llegaban a R.L. Stine 2000 cartas por semana a su casa de fanáticos y demás. Entonces obviamente durante los 90 se pensó la posibilidad de hacer una película de Escalofríos. Sin embargo nunca llegó a buen puerto, pero hay una anécdota que es hermosa, y es que no de Escalofríos en general, sino puntualmente de este libro, el que está cumpliendo 30 años ahora, de Bienvenidos a la Casa de la Muerte, hubo un proyecto serio del que estaría a cargo George Romero, nada más y nada menos que el padre, podríamos decir, del zombie moderno, ¿no? El director de cuanta película de zombies puedan recordar desde La Noche de los Muertos Vivientes. Pero después, digamos, si no están muy metidos en el género del terror, quizás les suene vagamente, pero básicamente es uno de los padres fundadores del terror moderno, se puede. Y estuvo interesado en hacer Bienvenidos a la Casa de la Muerte. Sin embargo, quería hacer algunos cambios. Supuestamente hay un guión escrito por Romero, que está terminado, está en papel. Lo tienen supuestamente en la Universidad de Pittsburgh, pero no está disponible para que el público general pueda verlo. Pero pueden buscar en algunos sitios de internet bastante serios, especializados en el género del terror, que confirman la existencia de ese guión de Bienvenidos a la Casa de la Muerte y cuentan algunos detalles a aquellas personas que por tener algún tipo de llegada, supongo, a la universidad, pudieron leerlo. Y una de las cosas que cuentan es que justamente los enemigos, digamos, los villanos de esta historia, en la película pensada por Romero, iban a ser justamente zombies. Y que además iba a tener una fuerte carga de crítica social hacia el capitalismo. Iba a aparecer una industria, una especie de fábrica en el pueblo donde transcurría la historia, que era la culpable de la proliferación de zombies en el pueblo. Esta cuestión, los zombies obviamente, y la crítica política, social como trasfondo, eran dos marcas registradas de Romero obviamente, y aparentemente iban a aparecer en esa historia que finalmente nunca ocurrió. En su momento, el director Tim Burton también dijo que le gustaría dirigir la película de Escalofríos, pero también quedó en la nada. Fue otro proyecto que naufragó. Y sobre los libros de R.L. Stine, de Escalofríos, el propio autor cuenta que muchas de las historias que hay en los libros, en las novelas, están basadas en hechos reales, digamos, de su propia vida. Por ejemplo, aquella, no sé si la recordarán, la de la máscara, esa máscara endemoniada de Halloween, que se ponía una nena y después no se la podía sacar, y la máscara es como que empezaba a cobrar vida, pero además control de la propia nena. Era una anécdota del propio R.L. Stine, de un Halloween en el que su hijo Matt, cuenta, se había disfrazado, se había puesto una máscara y no se la podía sacar. A partir de esa pequeña anécdota escribió el capítulo de la máscara, que es tan especial para R.L. Stine que además es el primer capítulo de la serie con actores.
Y supuestamente, entre los rumores que hay del revival que van a hacer ahora en Disney de Escalofríos, ese capítulo lo promocionan como una de las historias que seguramente va a ser rehecha en la nueva serie. Llegando al final de este primer podcast de ¿Qué planeta generoso? Nuevamente tenemos la gran pregunta: ¿dónde ver Escalofríos? Obviamente dónde comprar los libros es un poco más fácil, porque básicamente se pueden comprar en casi cualquier librería, tienen reediciones, son libros fáciles de conseguir, las ediciones antiguas o viejas, originales, como las quieran llamar, se pueden conseguir también en ferias de segunda mano, se consiguen bastante baratas, pueden buscar, si viven en la ciudad de Buenos Aires, en Parque Rivadavia, Parque Centenario, realmente son sencillos de conseguir. Las ediciones más nuevas son un poco más caras, pero mismo por Mercado Libre tienen de todo. Les recomiendo, si les interesa este personaje tan particular que es R.L. Stine, que lo sigan en sus redes sociales. Es muy activo en Facebook y en Instagram. No sé si las tiene coordinadas las redes, pero yo lo veo más que nada en Facebook. Y siempre está contando alguna novedad interesante de su franquicia, digamos. Ahora relanzó, hay varios libros de Slappy. Tiene como toda una especie de subcolección que se llama Slappy World, donde básicamente va a pleno con su personaje emblema de la serie de libros, que es Slappy, el muñeco de ventrílocuo viviente, que quizás sea uno de los personajes más terroríficos, digamos, o que logran un efecto de terror mayor que el resto de los personajes que supuestamente deberían dar miedo en Escalofríos y quizás son bastante lavados, pero el de Slappy siempre fue un poquito más turbio. Obviamente Slappy aparece en las películas de Escalofríos con Jack Black, que probablemente las hayan visto. Lo malo es que la serie de Escalofríos original actualmente no se puede conseguir en los streamings habituales. Yo sospecho que con este acuerdo que va a empezar a tener Stine con Disney Plus, es probable que suban la serie ahí, a menos que haya algún problema de derechos. Lo cierto es que en un momento algunos capítulos de Escalofríos, elegidos no sé muy bien con qué criterio, pero bueno, estaban disponibles en Netflix, pero así como aparecieron, después desaparecieron. Entonces no sé realmente qué pasará con eso, pero yo creo que si hacen la remake es probable que en Disney suban, aunque sea también algunos capítulos. Desconozco si hay un tema ahí de derechos que muchas veces traba un poco la difusión de algunas series de televisión. También en Disney Plus hay otra serie bastante nuevita, basada en historias de R.L. Stine, que se llama Otra Dimensión. Personalmente la empecé a ver, tiene una idea, digamos, bastante parecida a la de Escalofríos, de cada capítulo una historia. A mí personalmente mucho no me gustó, me parece un poco extraño el tono que tiene, busca ser moderno, pero no da nada de miedo, no sé. A mí no me gustó, pero lo pueden buscar. Otra Dimensión en Disney Plus, está basada en historias de R.L. Stine y un poco adelantó lo que finalmente sería este acuerdo actual para volver a hacer Escalofríos en la plataforma de Disney. También está la serie, la miniserie en realidad creo que sería de Fear Street, o Fear Street, creo que lo estuve diciendo mal todas las veces, pero bueno, ustedes me entienden. Fear Street, que la sacó Netflix hace un par de años creo ya. Está interesante, no sé, es un poco extraña. También es como que siento en algún punto que algunas historias de R.L. Stine es difícil encasillarlas, porque una cosa era la serie de Escalofríos, pero las producciones nuevas basadas en historias de R.L. Stine tienen un tono raro. Entonces, cuando uno espera que sean de terror, son medio cómicas, pero cuando esperas que sean cómicas, no dan tanta risa, no sé, medio raro. Pero bueno, la serie de Fear Street está en Netflix y yo calculo que seguirá ahí por más acuerdo que tenga Stine con Disney Plus, porque era una serie de ellos mismos. Y después, bueno, obviamente, si quieren buscar los capítulos de Escalofríos originales, de la serie original me refiero, pero en una plataforma alternativa, por así llamarlo, tienen serieslan.com, súper recomendable. Ahí tienen muchísimas series subidas, como ya les dije antes, de Le temes a la oscuridad, pero de muchísimas cosas más. Así que bueno, hemos llegado al final de este un tanto largo, pensé que iba a ser más corto, pero bueno, un tanto largo podcast dedicado a Escalofríos y Le temes a la oscuridad por sus 30 años de existencia, nada más y nada menos. Aniversarios como este que nos depriman un poco por la edad a la que nos estamos acercando. Tendremos muchos por delante. Este es el primer podcast de Qué planeta generoso.
Van a encontrar también varias entradas nuevas en el blog a partir de este momento. Y la idea es cada tanto, cuando el tiempo me lo permita y las ocupaciones de la vida real adulta lo dispongan, hacer estos episodios para complementar lo que se puede ver en el blog. Les doy las gracias por acompañarme una vez más en otro proyecto absurdo de mi vida, pero no, esperemos que sea por mucho tiempo. Les agradezco de nuevo el aguante y haber regresado, y a la gente nueva le doy la bienvenida. Vamos a seguir hablando de series de los 80, series de los 90, películas, pero también golosinas, videojuegos, revistas y cosas generales. Siempre pensando en divertirnos y reírnos un poco también de las cosas que nos gustaban, tanto las geniales como las horripilantes por igual. Que la fuerza los acompañe. Nos vemos.